Bienvenidos a Profecía Final, Historias de Reddit. Comencemos. Descubrí que mi novia me estaba engañando con un amigo. Ahora viene mi venganza a lo grande. Hola amigo, voy a escribir aquí en este subreddit mi historia. Espero poder desahogarme un poco con todo lo que me ha pasado. Mi esposa Rachel y yo crecimos en una ciudad bastante grande con cerca de 30,000 habitantes. Nos conocimos desde temprana edad, aproximadamente a los 6 o 7 años. No recuerdo con precisión, éramos prácticamente inseparables. A los 16 años, comenzamos a salir juntos. Cuando cumplimos 18 años, nos mudamos a una ciudad a pocas horas en auto para trabajar. A los 20 años, nos casamos y compramos nuestra primera casa. A los 22 años, descubrimos que ella estaba embarazada de un niño. Fue entonces cuando ocurrió el desastre. Cerca de 5 semanas antes de que ella se tomara su licencia de maternidad, una gran estantería se derrumbó y la aplastó. Me dijeron que tanto ella como nuestro hijo fallecieron instantáneamente. 2 de sus colegas también resultaron heridos en el accidente, uno quedó paralizado y al otro le amputaron la pierna. La compañía para la que trabajaba había decidido seguir utilizando estanterías viejas que habían sido descartadas como inseguras, en lugar de reemplazarlas, como medida de reducción de costos. Aún no he perdonado del todo a esos ejecutivos y miembros del equipo directivo que tomaron esa decisión, porque me quitaron al amor de mi vida y nuestro hijo no nacido. Poco después de que me dijeran que tenía una elección sobre cómo proceder con lo que la empresa de ella llamaba compensación, pero yo lo llamaba dinero manchado de sangre. Querían llegar a un acuerdo extrajudicial para evitar una demanda. Yo, en cambio, estaba buscando llegar hasta las últimas consecuencias. Solo para aclarar aquí, esto no es venganza, lo que buscaba era justicia. Afortunadamente, debido a la cobertura que recibió y la participación de varios políticos, el caso se resolvió rápidamente en el tribunal. Aproximadamente 3 años en los que el pago para todas las partes fue cerca de 10 veces la cantidad que habían ofrecido inicialmente. Se les impusieron muchas multas por violaciones en el trabajo, la salud y la seguridad. Los ejecutivos fueron despedidos, otros fueron encarcelados, etc. Una historia para otro momento, tal vez cuando me sienta cómodo compartiéndola. Durante este tiempo, todavía estaba trabajando en mi empleo en telecomunicaciones. Mi madre, bendita sea su alma, se mudó mientras todo esto sucedía para ayudarme. Creo que me habría derrumbado si ella no hubiera estado tan involucrada como lo estaba. Fue alrededor de este momento cuando me ofrecieron un ascenso en mi trabajo, pero implicaba mucho viaje por el estado. Hice una solicitud para tener una oficina en la sucursal de mi ciudad natal, ya que quería encargarme no solo de los negocios en el estado sino también de mi ciudad natal, ya que no había un representante de negocios ubicado allí, lo cual aceptaron. Después de unos meses, establecimos una rutina de 1 a 2 semanas en la oficina de la ciudad, 1 semana en mi ciudad natal y 1 o 2 semanas visitando el resto del estado. Después de 1 año, decidí comprar una casa en mi ciudad natal para no tener que quedarme en la casa de mis padres cada semana, aproximadamente cuando estaba en casa, y para poder entrar y salir a mi antojo. Esto es importante para más adelante en la historia. Cerca de 4 años después de perder a mi esposa y a mi hijo aún no nacido, nuestra historia comienza con esta chica que me engañó. Lo siento si la introducción fue un poco larga. Acababa de regresar de uno de mis viajes el viernes y estaba registrando algunas cosas en mi oficina cuando Harry, el director gerente de la sucursal, entró. También habíamos crecido juntos, pero habíamos ido a diferentes escuelas. Desde que regresé, habíamos desarrollado una amistad muy cercana. Me preguntó cómo estaban las cosas y luego me preguntó si quería ir a una fiesta en su casa esa noche. A pesar del corto aviso, dije que sí, sentí que unas cuantas bebidas con amigos eran necesarias. Fue allí donde Harry me presentó a Catherine, era una nueva empleada en la sucursal donde estaba ubicada la oficina de mi ciudad natal. Estaba conociendo a todos al ser nueva en la ciudad. Nos llevamos bien de inmediato. A pesar de lo cliché que suene, era casi como si Rachel, mi esposa que falleció, estuviera frente a mí en lugar de Catherine. No quiero aburrirte mucho con los detalles, pero después de 2 años de salir juntos, decidimos dar el siguiente paso y ella se mudó a mi casa en mi ciudad natal. Todo hasta este punto había ido realmente bien.
Catherine se llevaba bien con mis padres, y los padres de Rachel también aprobaron y estaban felices de que alguien pudiera hacerme tan feliz como lo había hecho Rachel. Todo iba bien durante casi un año cuando las cosas comenzaron a cambiar. Las sesiones de Skype se interrumpían repentinamente, los vecinos me decían que un auto descrito como el de Harry mi amigo siempre estaba estacionado en el callejón trasero cerca de mi casa cada vez que estaba afuera. Algunas prendas que no eran mías estaban en mi armario que yo nunca compré. Todas las señales apuntaban a que me estaba engañando, pero ella decía que no estaba pasando nada. Decía que Harry venía ocasionalmente para discutir negocios, etc. Pero nunca se quedaba a pasar la noche. Lo atribuía a que estaba siendo paranoico y continué como si nada estuviera mal, pero siempre había una sensación de que algo no estaba bien. Cerca de 6 meses después, descubrí que me había estado mintiendo. Acababa de cerrar un contrato bastante grande con una nueva empresa y las negociaciones habían terminado antes de lo que había anticipado. En lugar de quedarme durante los próximos días, decidí pagar un vuelo para llegar a casa antes de lo esperado y sorprender a todos. Pasaron unas pocas horas y conduje hacia mi casa y por el callejón detrás de mi casa para poder entrar a la casa sin ser visto y sorprender a Catherine, mi novia. Sin embargo, una parte de mí tenía curiosidad sobre si ese auto misterioso estaba allí. Efectivamente, había un auto bloqueando la entrada trasera. Estaba confundido por un momento, preguntándome si solo había sido un vecino negligente estacionándose, solo para darme cuenta de que en realidad era el auto de Harry. Si no fuera por la alta línea de setos que había plantado unos años atrás para tener privacidad, podría haber pasado de largo mi propia casa. Estacioné mi auto detrás del suyo y pensé que era extraño que todavía estuviera allí tan tarde, ya que ella decía que siempre se iba a estas horas. Mientras me acercaba a la parte trasera de la casa, vi algo que me hizo sentir que el estómago se me revolvía. Era que Catherine y Harry estaban en pleno acto íntimo en la parte de la cocina. Me quedé paralizado. El tiempo se detuvo. Allí estaba mi amigo de la infancia teniendo contacto físico en mi mesa de cocina con mi novia. No sabía qué hacer, tantas preguntas pasaban por mi cabeza. ¿Era real o estaba soñando? Porque estaban acostándose en mi casa. Sintiéndome derrotado, me di la vuelta y me fui sin que me vieran. Me senté en mi auto durante lo que pareció una eternidad. Estaba llorando, pero la tristeza se convirtió rápidamente en enojo e ira. El mismo tipo de enojo que sentía hacia aquellos que eran responsables del fallecimiento de mi esposa Rachel. De hecho, quería herirlos mucho. Como pacifista, no creo en la violencia. Fue entonces cuando supe que iba a castigarlos y destruir sus vidas, y qué mejor momento para empezar que ahora. Moví mi auto hacia adelante por el callejón, lo suficientemente lejos de mi entrada como para seguir viendo el auto de Harry, y luego volví a pie hasta la puerta desde donde podía ver dentro de la casa y llamé a su teléfono. Todavía estaban en pleno acto cuando sonó. Ambos miraron la identificación de llamadas y se quedaron sorprendidos cuando apareció mi nombre. Pude ver que ella estaba considerando contestar, pero dejaron que la llamada se fuera al buzón. Después de unos momentos, volvieron a lo suyo, y marqué de nuevo. Esta vez ella contestó. Mientras ella respondía, colgué y volví a mi auto. Tan pronto como lo hice, ella me llamó de vuelta, preguntó por qué estaba llamando tan tarde, y le dije que estaba a unos 10 minutos de casa y no quería asustarla al llegar. Ella obviamente estaba sorprendida y actuó feliz de que yo fuera a llegar, y la llamada terminó muy rápido después de que ella dijo que se levantaría y se cambiaría. Me despedí y colgué. Unos momentos después, Harry, este tipo, apareció a toda velocidad por la puerta y, a medio desnudo, se subió a su auto y se fue como un ladrón loco. Me causó un poco de gracia eso, sabiendo el miedo que ambos sentirían al estar tan cerca de ser descubiertos. Esperé unos momentos antes de girar mi auto en el mismo lugar donde había estado el auto dejado en momentos antes. La noche fue bastante tranquila después de eso, y no fue hasta después de que ella se durmiera que me levanté y fui a mi oficina al final del pasillo. No podía dormir, necesitaba planear, y eso hice, la venganza. Mi madre siempre me enseñó a ser pacifista y a dejar que el karma cósmico siga su curso, pero en esta ocasión decidí que el karma podría usar una mano amiga. Decidí castigarlos por separado, pero destruirlos a ambos. Sabía que Harry, este tonto, tenía un problema con las pastillas, ya te imaginarás a lo que me refiero, nada grave, pero lo mantenía muy en privado.
Lo supe accidentalmente después de ver las cosas ilegales que consumía, pero pretendí que no lo había visto cuando intentó ocultarlo. Comencé a llamar a algunos de mis clientes más turbios y hice algunas investigaciones discretas para obtener algunas pruebas con las que estaban dispuestos a desprenderse. Unos días después, tenía suficiente para que mi plan funcionara. Unos meses después, tenía amigos, incluido Harry, en una noche de barbacoa. Después de asegurarme de que Harry estuviera suficientemente borracho, le dije que se quedara a pasar la noche y durmiera la borrachera. En las primeras horas de esa mañana, tomé las pastillas ilegales y una variedad de mis pertenencias personales y las coloqué en varios lugares alrededor de su auto, la mayor cantidad en el compartimento de la llanta. Confié en que no las encontraría en los próximos meses mientras el resto de mi plan surtía efecto. Cerré el auto con llave y fui a dormir. También coloqué algunas cosas ilegales y objetos personales más en su casa después de llevarlo a casa porque todavía estaba demasiado borracho para conducir. Unos días después, monté un escenario de robo, rompiendo el cristal trasero de la puerta trasera en mi cocina y dejándola abierta antes de regresar a la ciudad para tomar un vuelo. Tenía varios mensajes en el momento en que aterricé, uno de mi madre, claramente en pánico, que había encontrado la puerta trasera destrozada y había llamado a la policía, uno de Catherine llorando, y uno de la policía local pidiéndome que llamara. Después de devolver todas las llamadas, informé a la policía que estaba fuera por trabajo y que regresaría la semana siguiente para hablar con ellos. Mientras estaba fuera, hice que Catherine se quedara con mis padres hasta que regresara y le pedí a mi papá que organizara una de las compañías de seguridad locales para instalar cámaras y un sistema de alarma. Después de obtener la aprobación de la policía para no arruinar la escena del crimen, después de volver a casa, hice la rutina de Dios mío, no puedo creer que esto haya sucedido, ¿y por qué alguien haría esto? Después de hacer una revisión exhaustiva en todas partes y encontrar que los artículos que había llevado estaban desaparecidos y de presentar un informe policial, el representante de la empresa de seguridad habló con Catherine y conmigo para explicarnos cómo funcionaban las cámaras y el sistema de alarma. Luego vino la pregunta que había estado esperando, la pregunta sobre qué sucede si estamos haciendo algo y no queremos que quede registrado. Actuó un poco tímida al hacer esta pregunta, pero sabía exactamente por qué estaba preguntando. Nos aseguró que esta era una pregunta que le hacían mucho y nos mostró en la computadora de la casa cómo desactivar la grabación de ciertas cámaras. Queríamos hacer cosas sin que quedaran registradas para proteger su modestia. Mientras lo acompañaba a la puerta, le pregunté si cuando las cámaras estaban apagadas se podía enviar una notificación solo como precaución de seguridad. Él volvió a entrar y me ayudó a configurar las notificaciones por correo electrónico y se fue poco después. Fantástico, solo tenía que esperar. En esta etapa, me acerqué a un foro legal para obtener ayuda en relación con la ley de parejas en mi país. Necesitaba asegurarme de que mi próximo plan pudiera hacerse legalmente y que no me obligaran a pagar dinero o patrimonio a Catherine, ya que no sabía si nos clasificaban como una pareja de hecho o no. Siendo el único beneficiario del patrimonio de Rachel, no quería encontrarme con ninguna sorpresa desagradable en la que Catherine pudiera llevarse parte del patrimonio. Un saludo a esos chicos y chicas allí, ya que me ayudaron a ponerme en contacto con un gran abogado que me aseguró que debido a que aunque habíamos estado saliendo durante casi 4 años, no habíamos vivido juntos el tiempo suficiente para ser clasificados como pareja de hecho, y debido a que yo pagaba todos los servicios públicos de la propiedad en la que ella vivía y no pagaba alquiler, demostraba que ella no tenía ningún derecho legal para hacer un reclamo financiero en mi contra. Para asegurarme, sin embargo, redactó un documento que sentí que era bastante sólido en caso de que hubiera algún problema legal. La semana siguiente, mi jefe se acercó a mí y me ofreció un ascenso para volver a la ciudad y dirigir el equipo al que yo pertenecía. Lo que significaba que no necesitaría viajar tan seguido y estaría en un solo lugar. Debido al éxito de estar en la ciudad natal, estaban considerando que de 3 a 5 representantes pasaran 1 o 2 semanas en las ciudades más grandes de los alrededores, incluida mi ciudad natal. Como parte de mi equipo, dije que sí y comencé el proceso de iniciar mi traslado, lo que llevaría unas 6 semanas. Perfecto, más que suficiente tiempo para reunir todas mis pruebas. Al llegar a mi ciudad natal la semana siguiente, comencé a poner en marcha el resto de mi plan. Le pedí a Harry que aprobara una semana de vacaciones para Catherine en 2 semanas. Quería enviarla a ella y a 2 amigos a un retiro antes de tomar la decisión más importante de mi vida.
Por segunda vez, se levantó y me dio un gran abrazo de Judas, felicitándome por estar dispuesto a dar el salto nuevamente. Lo abracé de vuelta con fuerza, pero no de la manera que creo que se lo imaginó. En ese momento, le pedí que no le dijera nada a nadie, ya que quería que fuera una sorpresa lo más grande posible. Sabía que, por supuesto, se correría como un reguero de pólvora por la oficina de todos modos, pero ese era mi plan. Esa noche, le dije a Catherine que había reservado para ella y 2 amigos un retiro en un spa tropical, todos los gastos pagados por una semana, sin hacer preguntas. Eligiera a 2 amigos y cuando volviera se llevaría una grande sorpresa. Gritó como un niño al que le acaban de decir que toda la tienda de dulces es suya. Luego le dije que la siguiente semana la pasaría en la ciudad preparándome para un cliente importante, que era uno de mis mayores clientes y necesitaba que algunas personas de mi equipo ayudaran antes de volar la semana siguiente. Y que no estaría en casa hasta el lunes en que ella se iba, por lo que no podría verla, lo que pareció decepcionarla, pero le dije que valdría la pena cuando regresara. Lo que no le dije fue que había decidido tomar 2 semanas de vacaciones en el otro lado del país, preparándome mentalmente para la tormenta de basura que iba a estallar en el momento en que ella pusiera un pie en el avión, así como para disfrutar de mi primera etapa de libertad. En resumen, después de que mi esposa embarazada falleciera en un accidente laboral, volví a mudarme a mi ciudad natal y me conecté con una mujer que, después de mudarse conmigo, me engañó con mi supuesto amigo. Lo hice caer para que fuera acusado de posesión de pastillas y, en cuanto a la que fue mi pareja, la envié a un retiro de spa mientras yo alquilaba mi casa y me fui de la ciudad por un ascenso, exponiendo a mi expareja como una infiel. Si te ha gustado el video, coméntalo y compártelo. También estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda a que este canal siga creciendo. Muchas gracias amigos por todo el apoyo. Nos vemos en el próximo video.